Tiro oblicuo. Describir cómo se debe estudiar un tiro oblicuo. En un tiro oblicuo tenemos siempre una velocidad inicial así, en ese sentido, velocidad inicial, que va a estar compuesta por una velocidad inicial en x, y una velocidad inicial en y. Entonces, a medida que el tiro oblicuo va transcurriendo, la velocidad en x se mantiene constante. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna aceleración. En cambio, la aceleración que sí tenemos va a ser la gravedad para abajo. Entonces la velocidad en y va a ser la que experimenta los cambios. Entonces, en el movimiento en el eje X tenemos la velocidad que va a ser constante. Vamos a tener que además, si tenemos nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad inicial en X, la velocidad inicial es siempre la misma. Y siendo este el ángulo θ de tiro, entonces la velocidad inicial en X va a estar dada por la velocidad inicial por el coseno del ángulo, el coseno de θ. Y esta, como la velocidad es constante, velocidad igual a constante, va a ser igual a la velocidad en X. Entonces esto es importante. Esta va a ser la velocidad en X y que la velocidad en X es constante. O sea, nuestra aceleración va a ser igual a 0 y es un movimiento constante. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos para esto? Tenemos posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, y la velocidad va a ser constante, y esa es la única ecuación que tenemos y que usamos. Si no entendieron mucho esto de dónde sale esto del coseno del ángulo, es trigonometría de acá. O sea, el ángulo va a ser, si esta es la hipotenusa, la velocidad inicial es la hipotenusa, el coseno del ángulo va a ser la adyacente sobre la hipotenusa, y de ahí se despeja esa ecuación. En cambio, en el movimiento en el eje Y tenemos una aceleración que va a ser constante, por lo tanto la velocidad no va a ser constante y va a estar dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fíjense, es parecida a esta cuenta, pero en vez de distancias es velocidades. Entonces es importante acordarse de eso. Una forma de acordarse de esto puede ser con las unidades. Aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, tiempos es segundos, simplifico, me quedan metros sobre segundos, que es la de velocidad. Tal vez les sirva. Entonces esa va a ser la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, eso nos da la velocidad. Y también la posición, que lo voy a llamar I, va a estar dada por la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Una cosa con respecto a esto. En tiro oblicuo, la aceleración va a ser siempre la gravedad. Entonces, la aceleración es una magnitud vectorial. Entonces, en tiro oblicuo, depende que se tome como eje positivo o eje negativo. Pero si se toma esto como eje positivo, la gravedad va a ser negativa. Entonces, en vez de A puedo poner G. Y G, esto lo pondría con un signo negativo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la posición, la altura, piensen que voy a tener velocidad que va subiendo, lo va tirando para arriba, pero la aceleración la va tirando para abajo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la altura va a ganar cada vez menos altura. Pero bueno, esto describe la posición en y, en función del tiempo. En general, vamos a tomar el eje y hacia arriba como positivo, entonces nos quedaría la gravedad como negativa. Estas son nuestras dos ecuaciones más importantes. La de que la aceleración es constante es más teórico que una ecuación que se podría usar. Y lo que nos faltaría sería cómo sacamos la velocidad en y, ¿no? Esto sería la velocidad en y, velocidad inicial en y, y esto es velocidad inicial en y también. Entonces, ¿cómo sacamos la velocidad inicial en y? Y tenemos nuestra velocidad inicial, tenemos el ángulo θ, esta es la velocidad en x, y tenemos la velocidad en y para allá. O sea, si podemos trasladar este vector, lo podemos poner acá, y esto sería la velocidad en y. Entonces sabemos que la velocidad, esto es la velocidad inicial en y, ¿no? Entonces sabemos que el seno de θ, seno del ángulo, va a ser la velocidad inicial en y dividido la velocidad inicial. Si paso la velocidad inicial multiplicando, nos queda que la velocidad inicial en y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto lo pueden deducir en el momento o se lo pueden acordar de memoria, pero está bueno saberlo. Entonces estas son las tres ecuaciones que vamos a manejar para el movimiento en el eje Y. Y vamos a hacer un par de ejemplos.
En un sistema de dos dimensiones, ¿qué dirección tiene la velocidad respecto a la trayectoria? Un sistema de dos dimensiones es un plano, que sería esto que vimos acá, el eje Y para ahí y el eje X para acá. Entonces, ¿qué dirección tiene la velocidad respecto de la trayectoria? Si nosotros tenemos una trayectoria así, por ejemplo, bueno, vamos a hacer algo más fácil. Si tenemos una así que es en línea recta, si nos estamos moviendo en línea recta, la velocidad va a ir también en línea recta a la trayectoria, pues la velocidad es lo que nos mueve hacia el siguiente lugar. Si estoy en este punto y tengo una velocidad hacia allá, el siguiente punto va a estar acá. Si tengo una velocidad hacia allá, el siguiente punto de mi trayectoria va a estar acá. Si tengo una velocidad, si lo hacemos en puntos cada vez más chiquitos, podríamos decir, bueno, en este punto la velocidad es para allá. Entonces el siguiente punto es ahí. Después la velocidad es un poquito más chueca. Entonces el siguiente punto es ahí. Pues la velocidad es un poquito más chueca. Entonces el siguiente punto es ahí, a donde me apunta la flecha. Entonces la velocidad instantánea, o sea, en cada momento, va a ser siempre con la misma dirección a la trayectoria. ¿Ven? Entonces acá la velocidad es para allá. Acá la velocidad es para allá. Acá la velocidad es para allá. Y eso es lo que va a generar nuestro movimiento. Entonces, ¿qué dirección tiene la velocidad respecto a la trayectoria? La velocidad tiene la misma dirección que la trayectoria. Es tangencial, se dice, a la parábola que describe el movimiento. Esto nos sirve para ver velocidades instantáneas. Por ejemplo, si nos dicen, en el momento en que la velocidad forma un ángulo de, no sé, de 30 grados, va a ser en un determinado instante en que el movimiento también va a ser, la trayectoria va a tener ese mismo ángulo. Esto nos va a servir para después. Entonces, el siguiente es un diagrama que representa el movimiento de un proyectil. Se ha dibujado la posición a intervalos de tiempos iguales. Entonces, a 100 segundos, 200 segundos, 300 segundos, 400 y así. Dibujar las componentes del vector velocidad en los puntos marcados teniendo en cuenta su magnitud. El primero es ejemplo y luego completar la tabla debajo. Entonces, la velocidad en x ya habíamos dicho que era constante, entonces va a ser siempre la misma. La velocidad en x son 3 cuadraditos. Entonces eso ya lo podemos marcar. Velocidad en x va a ser siempre 3 cuadraditos. Entonces en todos los casos marco la misma velocidad en x. Ahí las marqué. Y lo único que me faltaría sería en el último punto. ¿Por qué? Porque en el último punto tomaría en contacto con el piso. Si quieren se puede dibujar velocidad en x para allá más o menos, pero siempre tomaría el punto de contacto con el piso. Entonces la flecha azul va a ser la velocidad en x. La flecha verde va a ser la velocidad en y. Entonces la velocidad en y va a ir variando. Cuando estoy arriba, que es el punto máximo de la trayectoria, la velocidad en y es 0. Porque piénsenlo así. Nosotros tenemos la aceleración que es constante, ¿no? Negativa hacia abajo. Entonces, la velocidad en y, si hiciéramos un gráfico de velocidad en y en función de tiempo, la velocidad en y se va a ir reduciendo. Se reduce, es cada vez más chiquita porque la aceleración es negativa. Y se acuerdan que la aceleración es la pendiente de la velocidad. Entonces se va reduciendo, en algún momento se hace cero y después se hace negativa. O sea que empieza a acelerar, empieza a ganar velocidad hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces la velocidad en y va a ir variando en ese sentido. En el punto más alto de la trayectoria es 0. La velocidad en y es 0. Entonces lo que tendríamos que calcular ahora sería la velocidad en y acá y acá en un principio. Si se acuerdan, la velocidad en y estaba dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso sería menos g por t, porque la gravedad es negativa. Que eso lo deberíamos agregar acá en nuestras ecuaciones, menos g por t, porque la gravedad es una aceleración que va a ser siempre negativa, la vamos a tomar como negativa. Entonces la velocidad inicial va a ser, ¿cuánto? A ver, si acá es 100, la velocidad inicial va a ser 75. Velocidad en y va a ser la velocidad inicial, que es 75, que sería 100 dividido 4, esto se hace con la escala, menos 10 por el tiempo. Bueno, la escala es medio rara, pero vamos a hacerlo de una forma más fácil todavía. Nosotros sabemos que acá la velocidad es 0, ¿no? Y sabemos que a la vez, la velocidad en y, ¿no? Sabemos que a la vez la velocidad en y baja siempre de forma constante, porque la aceleración es una constante, y la aceleración es la pendiente de la velocidad. Entonces, si en un determinado tiempo vale esto, y en determinados momentos de tiempo regulares va a ir bajando lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un determinado tiempo y sabemos que acá vale 3 cuadraditos, y al final de ese tiempo vale 0 cuadraditos, 0. Entonces,
si dividimos eso en 3 lugares, acá debería valer 2 cuadraditos, acá debería valer 1 cuadradito y acá debería valer 0 cuadraditos, porque baja de forma constante la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si nosotros de acá va a valer 0 la velocidad y tenemos dos momentos que están separados a intervalos regulares de tiempo, o sea, de acá a acá pasa la misma cantidad de tiempo, de acá a acá también, de acá a acá también, entonces debería bajar de la misma forma la velocidad en i. Entonces si acá vale 3 cuadraditos, acá la velocidad en i debería valer 2 cuadraditos. Entonces marco acá, si me sale una flechita que marque 2 cuadraditos. Y acá arriba debería valer 1 cuadradito. Entonces marco la velocidad en i 1 cuadradito. Acá va a valer 0. Y acá debería empezar a valer lo mismo, porque la aceleración va a ser siempre la misma. Entonces, si en un intervalo de estos, que son todos iguales, baja 1 cuadradito, acá debería bajar 1 cuadradito también. Entonces, la velocidad, si acá era 0, de acá a acá va a bajar 1 cuadradito. Y de acá a acá va a bajar 1 cuadradito. Entonces, en vez de valer 1, va a valer 2 cuadraditos. Y acá, en vez de valer 2, va a valer 1, 2, 3 cuadraditos. Y voy a tener la misma velocidad en i que tenía al principio, solo que apuntando para el otro lado, o sea, para abajo. Eso es importante tenerlo, el concepto en la cabeza. ¿Por qué? Porque la velocidad va a variar de forma constante, porque la aceleración es constante. Eso es muy importante saberlo. Entonces, ¿verdadero o falso? Cuando nuestro eje y positivo apunta hacia arriba, la aceleración es menos g. O sea, cuando el positivo lo tenemos acá, la aceleración va a ser negativa. O sea, el menos módulo es que va a ser negativa. Y eso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque bueno, si nuestro positivo es para arriba, la gravedad va a ser para abajo, o sea, va a ser negativa. La variación de velocidad x entre 0 y 250 metros es mayor que la variación de velocidad en x entre 250 y 500 metros. O sea, nos dicen que la velocidad en x cambia más en este intervalo de tiempo que en este intervalo de tiempo. Eso es falso. La velocidad en x es constante. Velocidad en x es igual a constante, porque no hay ninguna aceleración que la modifique. Entonces va a ser siempre la misma. La velocidad en x, 3. La velocidad en x es constante para todo, este símbolo significa para todo tiempo. Entonces, esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque no hay ninguna aceleración que la afecte. Ahora nos dicen, la aceleración constante, la aceleración en x es constante para todo tiempo. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, porque la aceleración en x va a ser 0. Y 0 es un número, es una constante, entonces va a ser verdadero. La aceleración en i entre 0 y 250 metros es mayor que la aceleración en i entre 250 y 500 metros. Puede parecer que sí, pero ¿cuál es la aceleración en i? La aceleración en i es la gravedad. La gravedad. Y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es siempre la misma. Entonces esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque la aceleración en i va a ser igual a una constante. La aceleración en i va a ser igual a una constante que va a ser distinta de 0. Miren, eso lo podemos agregar acá. La aceleración en i es una constante que va a ser distinta de 0. La variación de velocidad en i entre 0 y 250 metros es igual en módulo que la variación de velocidad en i entre 250 y 500 metros. ¿Qué nos dicen? Que lo que cambia la velocidad en los primeros 250 metros es lo mismo que lo que cambia en los segundos 250 metros. Y miren, en los primeros de acá arranca con la velocidad en i igual a 3 cuadraditos. Después la velocidad en i pasa a ser 0. Y acá pasa de 0 a 3 cuadraditos. Entonces la variación de velocidad en i va a ser 3 cuadraditos pasa a ser 0 y el otro pasa de 0 a 3 cuadraditos. Entonces lo que cambia va a ser 3 cuadraditos siempre. Eso dicho rudimentariamente, ¿no? Puede ser metros por segundo, lo que sea. Lo importante es que esto es verdad, porque la velocidad va a cambiar lo mismo para la misma cantidad de distancia, porque la aceleración es constante. ¿Qué más nos dicen? Velocidad en el punto más alto de la trayectoria es igual a 0. Si miramos nuestro gráfico, eso es verdad. ¿Por qué? Esto es verdad. Porque piénsenlo así. Tiene una velocidad hacia arriba, entonces se mueve hacia arriba. Entonces, velocidad hacia arriba, se va moviendo hacia arriba. Cada vez la velocidad es más chica. Cada vez la velocidad hacia arriba es más chica. Entonces, en un mismo espacio de tiempo, se va a mover un poquito menos hacia arriba. Hasta que de repente no se mueve hacia arriba. Y exageradamente, se mueve solo hacia el costado. Acá la velocidad en i es 0. Pero como la aceleración es negativa, lo va a seguir tirando para abajo. Va a seguir haciendo que la velocidad sea hacia abajo. Entonces va a empezar a ganar velocidad hacia abajo. Y por eso tenemos el tiro oblicuo. Esto es exagerado, ¿no? Esto es un instante.
Entonces por eso va a ser igual a 0. Ahora nos dicen que la aceleración en i en el punto más alto de la trayectoria es igual a 0. Y eso es falso, falsísimo, porque, como ya les dije, si la aceleración es una constante que se mantiene siempre. La gravedad siempre está. No es que cuando saltás, cuando estás arriba, no hay gravedad. Si hay gravedad, justo te frenaste porque pasás de tener velocidad hacia arriba a tener velocidad hacia abajo. Si hiciéramos nuestro gráfico de velocidad en función del tiempo, tendríamos acá positivo, acá negativo, o sea, la velocidad para arriba o para abajo. Entonces la velocidad sería primero positiva y con la aceleración, que va a ser la gravedad, pasa a ser negativa. O sea que cuando es positiva, si hiciéramos el gráfico de distancia en función de tiempo, acá encima, en función de tiempo, sería, acá la velocidad va a ser hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. Cuando llega acá la velocidad es 0. Entonces después la velocidad empieza a ser negativa, entonces empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, y eso es lo que pasa.